India es el primer país en exportar a las vacas. Te hacen creer eso de que las vacas en India son sagradas. Allá no hay mataderos, no se puede comer carne de vaca. ¿Cómo si se supone que las vacas son sagradas? ¿Por qué les están pegando así? Sí, es verdad, las vacas caminan ahí por la calle. Sí, eso es verdad. Las vacas sí, pero en India hay un problema. En India pues se considera la vaca sagrada, eso es lo que dicen, y pues varia gente sabe que pues las vacas allá son consideradas sagradas, allá no hay, existen mataderos, no se puede comer carne de vaca, entonces como que te hacen creer eso de que las vacas en India son sagradas, pero pues realmente yo que fui puedo decir que no es tanto así porque me tocó ver cómo pues locales e incluso extranjeros agarraban y les pegaban así a las vacas de que no, vete, así papá, Okay. como que no las querían, o sea, llegaban así como que a ciertos puestos para acercarse, en los puestos de verduras también para agarrar comida y pues les pegaban así muy feo. Yo decía, ¿cómo si se supone que las vacas son sagradas, por qué les están pegando así? O sea, era como que muy contradictorio y de hecho resulta que últimamente en estos últimos años se ha salido a la luz de que India es el primer país en exportar a las vacas, o sea, a los mataderos, para las carnes y para pues los productos de piel y así. India es el primer país que las exporta. Y pues es como se supone que dicen que la vaca es sagrada y pues está esta realidad. No sí, entonces como que está ese tipo de cosas. Pero también donde yo vivía hay muchos changos. Siempre ha sido habitado por los changos, muchos changos. Que caminan ahí libremente por la calle. Sí, pero, o sea, sí, ahorita ya tienen como que una manera de conseguir comida que es quitándole las cosas a la gente. Sí, no, son mañosos, ¿no? Por ejemplo, si traes puestos lentes y así, y vas caminando así normal, llegan y te los quitan así de que no, dámelo y así. Y para que les des, allá hay un tipo de boing de mango que se llama fruity, que es como boing de mango, o sea, les encanta eso. Si tú no les das eso, no te devuelven tus cosas. ¿What? Sí, ¿Quieren hacer trueque contigo? Sí, quieren hacer trueque, o sea, porque mucha gente en mis TikToks así me han dicho, no, es que hay alguien que los entrene o alguien para que roben las cosas y después se la den a otra persona, pero no, es únicamente para conseguir comida, porque como ahora ya se ha modernizado antes, porque donde yo vivía antes era una aldea. O sea, era como que puro bosque, entonces los changos siempre estuvieron ahí felices hasta que empezaron a construir poco a poco, se fue modernizando y entonces pues ya los changos estaban así como que había muchos accidentes de que ponían los cables de la luz, entonces como se trepan y así se le habían electrocutados, entonces se morían. Entonces también como que fueron perdiendo la manera de conseguir comida porque talan los árboles para construir edificios. Entonces pues ellos ya son inteligentes, ¿no? Y ven que la única manera de conseguir comida es quitándole las cosas a la gente. Entonces eso lo hacen pues para eso, pero ya las últimas veces no te regresan tus cosas, incluso si les das el boing de mango, ya se llevan tus cosas y el boing de mango. Y así hasta que les avientes muchos, pero ya no lo consigues, o sea, ya se llevan tus cosas y el boing de mango. Sí, o sea, pero lo que hacen con tus cosas o con tu cartera es morderlas, sacar así tus cosas y hacer morder así tus billetes, así si usar traías... tus tarjetas de crédito, ¿no? De hecho también, o sea, los puestos que hay ahí como de frutas o de ropa llegan y, o sea, asaltan así a los de las frutas y al de ropa los asaltan también, pero se la ponen. O sea, se ponen así como que donde venden los velos, que son pues de parte de la vestimenta tradicional allá de las mujeres. Hay muchos así que venden así, con los velos, y entonces llegan los changos y ¡fa! Y se la llevan y se la ponen así los mismos changos. Sí, entonces es como que también ya algo se adaptaron, cabrón, ¿no? Sí. Entonces lo que querían hacer era como que llevarse a los monos, o sea, llevarlos así en jaulas gigantes, así a los changos, y llevarlos como que a las zonas de los bosques para que estén ahí, pero pues no se puede porque hay mucha sobrepoblación donde yo vivo de changos. Hay demasiada. De hecho, yo TikTok también hacía en vivos y les mostraba así como en tiempo real cómo era la India y cómo grababa los asaltos así que hacían en tiempo real, o sea, en vivo. Y sí, o sea, es como que... o sea, es que en India pasan muchas cosas en una sola hora ya pasaron muchos sucesos. O sea, ya asaltaron a alguien los changos, ya las vacas se acostó ahí en medio de los carros y ya armó tráfico, ya hay una boda y ya están así porque las bodas allá les encanta tirar la casa por la ventana, entonces pues también llegan los de las bodas así porque les encanta hacer la entrada épica para el hombre. En India es un país que todavía sigue siendo muy machista. Incluso en las bodas lo puedes ver porque normalmente en las bodas cristianas la mujer es la que hace la entrada, ¿no? La que entra con el velo, el vestido y así, pero allá es al revés. Allá el hombre tiene que hacer la entrada épica y entran así, les encanta entrar así en caballo y así con un montón de show, así con los tamborilas así de que pa, o sea, como ya llegó el marido y la esposa nada más se queda así.
Y entonces el marido llega, le dan la entrada épica, y entonces también ahí se arma mucho tráfico por esa entrada épica de que la hacen ahí en medio de la calle. Aquí en México nos quejamos por el tráfico que hay, pero allá en India es un tráfico que además aturde demasiado, sí. Entonces, sí. ¿Tú dirías que la India puede competir con México en cuestión a surrealismo, digamos, que se ve en la calle? Es que es completamente diferente. O sea, ahorita yo no podría decir eso porque yo ya veo México completamente normal y más con la llegada de muchos extranjeros. Yo digo, no, pues esto es normal, pero ya te vas a India y ves así un montón de cosas súper surreales, o sea... y la India, dirías, es más surreal que México. Sí. Más surreal que, por ejemplo, un Dr. Simi peleando con un perro que ya se cae ahí un poste de luz y el Dr. Simi ayuda a... ¿Viste ese TikTok? Como también... Luego hay como el surrealismo de México, ¿no? Sí, pero no, allá en India lo que pasa es de que no, ya viste que ya saltaron a una señora a los changos, ya se llevaron sus cosas, no se la devolvieron. Sí, entonces sí, demasiado. Se escucha más rudo. Sí, allá en India yo puedo decir que sí, pasan muchas cosas que pues en México de plano no pasarían, o sea, no, o sea, aquí en México es mucho más tranquilo y más que ya lo vemos más modernizado, pues por la llegada de varios extranjeros que ya están como que tratando de adaptarnos pues como que a ese estilo de vida, ¿no? Claro. Allá en India no es tanto así. De hecho, con el tema de la gentrificación, allá en donde yo vivo también hay mucha gentrificación porque como dije, llegan varios extranjeros. ¿En la India o acá? No, en India, en mi pueblo, en mi pueblo. Llegan varios extranjeros por lo mismo de la filosofía y eso. Claro. Y ahorita es todavía más porque ya está el boom de que ya van varios extranjeros, incluso que no practican la filosofía ni nada. Llegan y a practicar como lo que viene siendo el yoga o nada más para turistear. Entonces como que los hindús, los Shiva Boys y los Shiva Girls o la gente local de allá, lo que hace es como que subirle los precios únicamente a los extranjeros. Ah, claro, como gringo tax, ¿no? Sí, exacto. Pero ellos respetan los precios a los locales, o sea, a la gente local. O sea, no, pues al gringo ya le voy a cobrar, no sé, el viaje de la rickshaw, que es la que te lleva, ¿cómo se diría? La moto... Pues sí, como mototaxi. Sí, mototaxi, es la que te lleva. Entonces, no, al gringo le voy a cobrar 300 rupees. Ok. Pero al local le voy a cobrar únicamente 5 rupees, o sea... ¿A ti cuánto te cobraban? ¿300 o 5? No, pues como yo parezco de allá y así, yo trataba de hablar únicamente así como que el idioma, pues me hacían precios de locales. Pero lo que veo es que aquí en México es todo lo contrario. O sea, si ya le subieron el precio a los extranjeros, también lo van a hacer con los mexicanos. Sí, la neta que sí. Sí, más en ciertas zonas, ¿no? Sí. Por ejemplo, yo luego tengo un mecanismo de defensa que como yo exagero ciertos acentos para que la banda no se dé cuenta que yo soy extranjero. Claro, ¿no? Sí, de hecho, bueno, allá en India también está de que se emocionan mucho con los extranjeros. De hecho, si tú vas a India te van a ver como celebridad, o sea, te van a tomar un montón de fotos, se van a querer tomar fotos contigo, se emocionan mucho con los extranjeros, pero pues aún así es como que más solidaridad entre los locales. Ok. Sí, o sea, a pesar de que le hagan mucha fiesta a los extranjeros. Claro, sí. A ti también te pasó, supongo, porque pues... Sí, pero pensaban que yo era de India, o sea, siempre pensaban eso, que yo era como que así local, o que era como, o yo me imagino que luego pensaban, porque luego cuando hablaba en inglés como que decían, ay, esta sí es de India, pero nada más está como que haciéndole al cuento. Entonces sí, pero siempre pensaban que yo era de India, y también mi mamá.